Séptimo Encuentro de Gestión de Activos Físicos, Universidad Católica. Ok, buenas tardes, mi nombre es Cristian Cortés y el tema de mi presentación es la optimización de intervalos entre mantenimientos preventivos para interruptores de alto voltaje. Como recordaba el profesor, vamos a cambiar un poco el enfoque a componentes eléctricos y lo que encontramos durante el trabajo desarrollado en el semestre. Los contenidos, la motivación e introducción brevemente, los objetivos, los análisis y resultados para cada objetivo que presentamos, conclusiones, recomendaciones y agradecimientos. A modo de motivación, quisiera recordarles de los vigilantes del campus. Los vigilantes del campus cumplen su función de vigilar. Si todo está tranquilo, no es mucho lo que hacen. Sin embargo, cuando las pocas veces que hay problemas, ellos deben estar atentos a estar presentes ahí y solucionarlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro vigilante no está disponible, está indispuesto o falla? Cuando está tranquilo el campus no pasa nada, pero lamentablemente nos vamos a dar cuenta cuando esté ocurriendo el inconveniente. Por lo tanto, es necesario inspeccionarlo preventivamente con cierta frecuencia para asegurarnos de que esté atento y cumpla su trabajo. Los interruptores, su función crítica, dentro de muchas otras, es algo análogo al guardia o al vigilante que les mostré. Pero ¿qué son los interruptores? Son componentes eléctricos cuya función es cortar la continuidad de un circuito con carga, que eso es la principal dificultad. Se utilizan tanto en momentos críticos, para aislar fallas o para realizar maniobras, ya sea para mantener línea o para operar equipos. Ahí podemos ver una foto de los componentes de los interruptores. Algunos sí los subí ya. Y los otros los... Gracias. Ya, entonces, recordando el título, a través de la optimización del intervalo entre mantenimientos preventivos, queremos minimizar la indisponibilidad de los interruptores durante su madurez e incrementar la confiabilidad del equipo durante la vejez. Como explicaba en un comienzo, debido a la dificultad que se tuvo para extraer datos reales de la compañía con la que estaba trabajando, que en este caso era Renselec, se decidió replicar un estudio de caso de una tesis de doctorado en una universidad alemana del año 2007, que ustedes ahí pueden ver la fuente. Ok, hablábamos de la tasa de falla y de la madurez y la vejez. A partir de este historial, para las primeras fallas de los interruptores, es posible separarlo en dos etapas. Para la edad en servicio entre 0 y 20 años, podemos hablar de madurez, debido a una tasa constante de la falla, y de 20 años a 30 años podemos hablar de una etapa de vejez, debido a que se incrementa la tasa de falla, como vemos ahí en la curva. Entonces vamos al primer objetivo, minimizar la indisponibilidad durante la vejez. Si nosotros reducimos el intervalo entre mantenimiento, antes de comenzar esto quisiera hablar que el supuesto para realizar este análisis fue a medida que la tasa de falla se incrementa, proporcionalmente al incrementar el intervalo entre mantenimiento preventivo, entre preventivas. Es un supuesto más o menos importante. Okay. Entonces, si disminuye el intervalo entre mantenimiento, el tiempo a fallar va a aumentar, pero al mismo tiempo el tiempo utilizado en realizar la preventiva también se incrementa. Por la otra parte, si aumentamos el intervalo entre los mantenimientos, el tiempo medio a fallar decrece y el tiempo gastado también en realizar el mantenimiento decrece. Por lo tanto, la indisponibilidad que está relacionada tanto a las fallas como a las preventivas no está claro si va a aumentar o disminuir según el movimiento o el cambio que realicemos. Entonces, tenemos el gráfico de indisponibilidad en función del intervalo entre los mantenimientos, y a partir de fijar dos intervalos y de obtener los tiempos en reparaciones que se demoraron para esos intervalos, es posible graficar la indisponibilidad por reparación. De la misma manera, para el tiempo entre preventivas, se obtuvo el tiempo necesario para mantener, y de esa misma manera graficar la indisponibilidad por mantenimiento. A partir de esto todo es posible generar la curva de indisponibilidad total, y si
hablamos de que el mantenimiento de que el intervalo entre preventiva y original era alrededor de 4 años, se ve que es posible disminuir la indisponibilidad si aumentamos el mantenimiento a los 8 años, 8 años y medio, más o menos. Pasando al segundo objetivo, incrementar la confiabilidad durante la vejez. Recordamos que esta comenzaba en los 20 años y tenía una tasa de falla ascendente. Para hablar de esto, es necesario comentarle un poco acerca de la confiabilidad de emisión. Para esto quisiera hacer un pequeño analogía nuevamente con los barcos, con el navío Esmeralda. Si nuestro navío sale a navegar a alta mar durante cierta cantidad de tiempo, nuestro navío tiene ciertos componentes críticos, que necesitamos asegurar que nos entreguen un cierto nivel de confiabilidad mínimo, por lo tanto que no falle. Para esto programamos intervenciones preventivas durante la misión que nos entrega recursos limitados, dado que estamos en alta mar, y por lo tanto queremos calcular la confiabilidad o la probabilidad de que sobreviva, que no falle, durante este periodo de tiempo. Así necesitamos definir una probabilidad condicional que va a consistir en que nuestro equipo crítico no falle tanto en el primer intervalo, como en el segundo intervalo, como en el tercer intervalo y en el tiempo remanente que se llama. Entonces resulta ser una confiabilidad de emisión igual a la multiplicación de que no falle en ninguno de los intervalos. ¿Okay? Donde el N sub P, el número de preventivos realizados, R sub P la confiabilidad del equipo y el TP el tiempo gastado entre preventivas, el tiempo entre preventivas. Tenemos la confiabilidad entre los periodos y el tiempo remanente. Ok, de la misma manera vamos a definir la confiabilidad de emisión para nuestro interruptor a partir de la vejez, o sea, desde los 20 años. Entonces, la idea es entregarnos un tiempo en servicio máximo, que se va a llamar como la vida del interruptor, y una confiabilidad que queremos que tenga mínima, o sea, al final de la vida, para poder luego evaluar el reemplazo del equipo. Entonces, a partir de estos valores, escogieron un intervalo entre mantenimientos preventivos. Para esto se debió desarrollar un análisis con distribución Weibull, ajustando datos, obteniendo los parámetros y graficando la curva a partir de los 20 años. Así tenemos la confiabilidad de emisión en función del tiempo de la emisión, o de la misma manera del tiempo en servicio de nuestro interruptor, para hacer una analogía con lo que explicaba anteriormente. Contamos con la confiabilidad original, que no tiene ningún mantenimiento, y a partir de eso definimos, es posible encontrar con la fórmula que mostraba anteriormente, la confiabilidad en base al tiempo entre preventivas para nuestro interruptor. De esta manera, si nosotros definimos una confiabilidad mínima durante la misión o durante el tiempo de servicio a partir de la vejez, es posible encontrar para el tiempo que pretendemos que dure o que permanezca en servicio, un mantenimiento que nos pueda otorgar esta confiabilidad. A partir de estos resultados, tenemos las siguientes conclusiones, que nuestros análisis se fundamentan en la relación entre la tasa de falla y el intervalo entre mantenimientos preventivos, y el historial de falla de los interruptores, que es lo que les mostraba anteriormente. A partir de eso se puede hablar de que se disminuye la indisponibilidad en la madurez, a través de cambiar el intervalo entre mantenimientos preventivos, y de la misma manera se incrementa el tiempo en servicio en la vejez con la misma variación. Finalmente, de las recomendaciones, lo que hemos hablado durante todo el seminario, el encuentro, la importancia de contar con tasas de falla, con registro de falla digital y accesible a todos, y ojalá poder continuar este modelo o este tipo de desarrollo de los equipos eléctricos, incluyendo los costos que para en un futuro sean más interesantes. Por último, los agradecimientos a las personas de Nacelec que fueron súper acogedoras con nosotros, a los compañeros, al profesor, al ayudante. Muchas gracias.